Buenas. Continuamos con la clase número 15. Hoy vamos a ver estructuras reticuladas, que son una tipología estructural que van a utilizar durante todo el desarrollo de la carrera y, por supuesto, en la profesión. Si nosotros analizamos una estructura cualquiera, como puede ser una gran ménsula empotrada, podemos definir esta viga con cualquier tecnología y como una viga de almayena, un perfil de acero, un tirante de madera o bien una viga de hormigón armado. Hoy vamos a ver estructuras reticuladas y decimos que una de sus características es que se conforman, digamos, generando perforaciones en una chapa cualquiera, y el área restante que va quedando va conformando una especie de red que se puede simplificar en líneas que se unen a distintos puntos. Es decir, comienza a predominar entonces el vacío sobre el lleno y los elementos que la conforman pasan a ser componentes lineales que se esquematizan en esta figura que vemos acá. Unión de puntos con líneas. Decimos que se genera así una suerte de malla compuesta y conformada por estas piezas y que el conjunto sigue teniendo la rigidez de una chapa convencional, si bien generamos una mejor utilización o un cuidado del recurso. Todo el material ocioso lo hemos eliminado y ha quedado, sin embargo, una estructura rígida. Entonces, a este tipo de conformaciones se las denomina viga de alma calada o estructura reticulada. Como decíamos, entonces, si a esa viga de alma llena vamos generándole ciertos socavones, vamos a tener líneas de tensiones, en este caso para una ménsula, líneas trabajando a tracción y líneas que están comprimidas, que debemos vincularlas entre sí por diagonales y montantes. De ese modo podemos generar lo que decíamos, una estructura de líneas y puntos denominada estructura reticulada, por supuesto optimizando la utilización del material. Esta tipología tiene una muy buena prestación en cuanto a la resistencia y fundamentalmente a las deformaciones porque nos permite incrementar brazos de palanca con muy poca utilización de material. La tecnología que se utiliza es de madera o bien metálica, tanto en IPN o UPN, en perfiles normalizados con formación I y con formación U, o también se están utilizando con los perfiles galvanizados, perfiles con formación U o con perfiles con formación C. Hasta ahora, para poder determinar los esfuerzos que tenían las barras, apelamos al método de Kuhlmann o Ritter. Hoy vamos a analizar o vamos a desarrollar una nueva metodología para ver cuáles son los esfuerzos internos que tienen cada uno de estos elementos estructurales, llamado método de Cremona. Graciela va a desarrollar en la clase práctica con números que siempre clarifica un poco más el desarrollo del trabajo práctico. Entonces, estos reticulados están conformados por elementos mínimos con conformación triangular. El triángulo es la figura geométrica indeformable que nos permite generar esta tipología estructural. Esos triángulos están conformados por nudos, que es el punto donde convergen las barras, la barra propiamente dicha, que tiene una dimensión preponderante por sobre las otras dos, el largo es preponderante sobre los lados de esta sección, y la malla, que es el espacio cerrado por estas barras. Esto conformaría el principio del reticulado. Cuando nosotros vamos adicionando otras figuras geométricas triangulares, conformamos una estructura reticulada. Acá podemos ver que en esta figura, si se inmoviliza la barra AB, que es esta barra que está acá, el vértice C quedará fijo ya que está vinculado a dos puntos inmóviles que conformaban CA con CB. CA con CB. Y si adicionamos un cuarto punto D, decimos que requiere para su inmovilización
dos bielas o dos barras denominadas BE, BE y DE. Este es el principio con el cual podemos conformar el reticulado. Y decimos que se debe conformar o cumplir esta condición, donde el número de barras va a ser igual a 2 por número de nudos menos 3. Bueno, acá está resumido, el doble del número de nudos menos 3 es igual al número de barras. Es decir, que cada nudo o vértice, o el punto donde convergen dos barras, requiere para su inmovilización de 2 barras. Este es el concepto del cual hablamos, quedando entonces, en definitiva, este criterio. Puede ser que se cumpla esto, pero que no conforme un reticulado, como es este caso que está acá. Se confirma que 2 por cantidad de nudos menos 3 es igual a barras, pero no tenemos un sistema rígido. Principalmente porque decimos que se presentan incorrectamente distribuidas. Entonces, en síntesis, si la condición enunciada no se cumple, el reticulado debe descartarse, aunque aún sigue cumpliéndose o verificándose una correcta distribución de barras. Bueno, entonces, nosotros vamos a trabajar con este caso, que son los isostáticos, donde se cumple que barra es igual a 2 por n menos 3. Y en cualquier reticulado vamos a tener la misma situación. Por ejemplo, iniciamos con un reticulado básico. Tenemos 3 nudos. Si nosotros hacemos 2 por 3, tiene que ser igual menos 3, tiene que ser igual al número de barras. ¿Se cumple? Sí. Tengo 3 nudos, 2 por 3, 6, menos 3 me da igual a 3. ¿Tengo 3 barras? Sí. Si yo agrego otro triángulo, o 2 triángulos más, nuevamente, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nudos, 2 por 5, la cantidad de nudos, es igual a 10, menos 3 tiene que ser igual a la cantidad de barras. Esto me da 7, contamos las barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos los reticulados se va a cumplir esta condición. En caso que no se cumpla esa condición, debemos descartarla y no podemos utilizarla con este criterio. Entonces, las hipótesis básicas en la teoría de los reticulados son, primero, que las barras deben ser de eje recto, que los nudos se suponen articulados, o sea, donde convergen distintas barras a un nudo, los mismos deben estar articulados. Entonces pueden girar alrededor de un nudo, siempre, por supuesto, conservando su eje recto. Bien. Un tercer punto, que las cargas actúan únicamente en los nudos. Van a ver que todos los trabajos prácticos que vamos a desarrollar y que los ayudantes les van a dar, los esfuerzos siempre están o actúan únicamente sobre los nudos, sean las acciones o las reacciones. Y el último punto es que todas las barras están sometidas a esfuerzos axiles de tracción o de compresión, exclusivamente a esfuerzos axiles. Vamos a verificar que venga bien la grabación. Sí. Bien, entonces, tenemos distintas, ustedes seguramente habrán visto, sobre todo en estructuras viejas, estas distintas tipologías estructurales. Nosotros principalmente vamos a usar los últimos dos casos, la Warren o la viga Pratt, y por supuesto este caso en la mayoría de las cubiertas o bien como estructura de cartel. Fíjense que desde el campo de la intuición, muchos han planteado en años anteriores reticulados sin conocer aún cómo era el trabajo de esta tipología estructural. Fíjense, en todos los casos se van conformando triángulos, que como decíamos, es la figura indeformable por naturaleza. Bueno, vamos a ver en qué consiste el método de Cremona. Por supuesto que en la clase práctica que les va a juntar Graciela, esto va a ser más claro, pero quiero detenerme en los principios del método de Cremona. No es otra cosa que una descomposición general de fuerzas. Nosotros vamos a ir analizando los distintos nudos, vamos a ver las fuerzas que actúan en esos nudos y cuáles son los esfuerzos que toman, en este caso la barra 1 y 2 y 3, en función de esta descomposición gráfica de fuerza. Fíjense,
El primer nudo que vamos a analizar, este nudo que tenemos acá, nosotros tenemos dos fuerzas, una reacción que vale 2 toneladas y una acción P1 que vale 1 tonelada. Podríamos entonces establecer la resultante de estas dos fuerzas, componer estas dos fuerzas. Podríamos dibujar la fuerza 1, inicia acá y finaliza acá, y a continuación, por supuesto, la fuerza 2. Quiere decir que la diferencia que tengo entre esas dos fuerzas vendría a ser la resultante 1, 2. Entonces vamos a tener que descomponer esa resultante en dos direcciones, en la dirección 1 y en la dirección 2. ¿Cómo descomponíamos una fuerza en dos direcciones? Trazábamos por un extremo una dirección y trazábamos por el otro extremo la otra dirección. Quiere decir que hallé la magnitud de 1 y la magnitud de 2. Bueno, acá yo dibujé todas las fuerzas, pero lo pueden hacer por partes. Bien, entonces, vamos a dibujarlo acá porque en realidad esto se explica en el pizarrón que tenemos más espacio, pero bueno, vamos a tratar de que se comprenda acá. Esta era la estructura original que teníamos, esta era la barra 1, barra 2 y barra 3. Entonces, fíjense, analizamos este nudo. Para que cierre el polígono de fuerza, ¿qué hicimos? Dibujamos 1, bajamos con 2, vamos hacia abajo con 1 y cerramos con 2. Quiere decir que acá la flechita baja y en este caso la flecha tiene esta dirección. Un tema importante a tener en cuenta es, cuando el nudo está comprimido, la barra está comprimida. Cuando el nudo está traccionado, la barra está traccionada. Digo esto porque a veces genera confusión. Por ejemplo, fíjense, la barra 2 va a estar traccionada. El nudo está traccionado, va a estar traccionada la barra, pero a simple vista daría la impresión que esta parte central está comprimida. Esto no es así. Yo siempre muestro en las clases, por ejemplo, en una virome nosotros ponemos una gomita y la tensamos, esa gomita está traccionada y a su vez al nudo también está traccionado. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para ubicar en el dibujo, ahora después lo vamos a ver mejor, para ubicar en el dibujo cómo deben ser las flechas, qué sentido van a tener. Entonces dijimos que en este caso comprimía el nudo, esta dirección 1, y traccionaba la barra 2 al nudo. Cuando vamos a analizar el punto que sigue, y esta es la parte más importante para poder desarrollar un reticulado, tenemos que ver cuál es la barra conocida que tenemos. Y esto, como siempre vamos a seguir el sentido de las agujas del reloj, el sentido horario, siempre vamos a ver cuál es la barra desconocida y en función de eso nos va a aparecer, con este sentido, la barra que vamos a tener que utilizar porque ya la conocemos. Entonces, en este caso, para este nudo, fíjense, todavía la barra 3 es desconocida. Si continúo con este sentido, la primera barra conocida que me aparece es la 1. Quiere decir que en el diagrama de fuerza voy a buscar la barra 1, que en este caso la tenemos acá, ¿ven? Barra 1. Y en este nudo, en este nuevo nudo, al principio parece engorroso, pero después, una vez que le agarran la mano, van a ver que es muy simple. En este nudo, 1, 3, lo que me está diciendo que la acción que se está generando tiene este sentido. Cuando analizo este nudo, tiene sentido ascendente. Quiere decir que en la descomposición de fuerza voy a tomar como punto de inicio este punto que está acá. ¿Por qué? Porque en este nudo la barra 1 tenía esta dirección. Entonces, para poder reutilizarla, arranco de este punto. Voy con la barra 1 hacia arriba, puedo poner doble flechita porque estoy volviendo a utilizar. ¿Dónde finaliza la barra 1? Recuerden que aparece una fuerza de 2 toneladas, que llega hasta acá. Y voy a cerrar con la dirección 3. Esto es 3. Bien, siempre va a ser la misma metodología. En el caso de Graciela lo voy a explicar con números, va a ser más fácil de entender, pero quería detenerme en cuál es el concepto, saber cuál es la barra que tengo que tomar y establecer bien los sentidos de las fuerzas. Entonces fíjense que acá hemos dibujado, fíjense, comenzamos de este punto, subimos, bajamos con P2 y cerramos con la barra 3. Y nos queda el polígono de fuerza cerrado.
Por supuesto que una vez que medimos en la escala que propusimos, determinamos cuáles son los esfuerzos internos de esa estructura.